Continuamos con este tercer y último episodio de esta serie de aminoácidos, ADN y luz. Soy consciente de que el tema que estamos tratando es ampliamente complejo, y aunque trato de simplificarlo y llevarlo a lo terrenal, es verdaderamente difícil que de una sola escuchada vayas siquiera a comprender la profundidad de todo lo que esto significa si es la primera vez que estás contactando con estos temas. En este episodio vamos a las conclusiones y a la puesta en práctica, pues en la naturaleza, si hay algo que no sirve para la vida, directamente se elimina. Así es, ¿para qué gastar energía manteniendo algo que ya no cumple una función? ¿Cierto? Y como aquí queremos ser coherentes con la naturaleza, pues nos toca arremangarnos y llevar todo lo que hemos hablado a que a ti te sea práctico para tu día a día. Quiero que te acuerdes de la proyección de luz de tu ADN cuando estés en tu trabajo, cuando vayas a hacer la compra o cuando tengas una conversación con los tuyos. Sí, te prometo que el tema llega ahí. Dame este episodio y te lo demuestro. Comenzamos. Vaya triple que me acabo de lanzar, ¿eh? ¿Qué tendrá que ver que tus aminoácidos interactúen con la luz proyectada de tu ADN para que consigas los resultados que deseas en tu trabajo, en tu pareja o en cualquier otra área de tu vida? Para llegar a responder a esto necesito que continuemos el viaje que venimos realizando y dar algún paso más que nos queda, y te aseguro que cuando concluya este episodio te replantearás muchas situaciones que ahora te ocurren y las verás con un prisma distinto. Antes, permíteme comentarte que hemos dado un salto cuántico en la comunidad de vida biológica y en el proyecto en sí, que por cierto inició como un podcast y que está creciendo exponencialmente gracias a muchas personas como tú. Como digo, sé que lo que trato en el podcast a veces puede ser inabarcable para un episodio, incluso para 3, como es el caso. Mi intención con cada episodio es plantar una semilla y ya queda de tu lado que esa semilla crezca o se quede, entre comillas, en reserva hasta que se den las condiciones adecuadas del entorno. Hasta ahora, después de un episodio o de un tema que trataba, tenías la comunidad para consultar todo lo que necesitases, y eso sigue siendo así, ¿eh? Pero más allá de eso y de algunas referencias que yo compartía en la comunidad, pues no había mucho más de dónde rascar información sin tener que meterte en toda la selva que es Internet. Bueno, pues atenta que esto acaba de cambiar por completo. Desde este mes en el que publico este episodio, queda inaugurada la Academia de Vida Biológica. Un lugar donde encontrar todas las herramientas para generar el entorno perfecto para hacer crecer cada semilla que plantamos con este podcast y crear tu propio ecosistema natural dentro de ti con el que autorregularte y vivir esa vida biológica que tanto nos gusta. Quiero que conozcas que he creado lo que he llamado el camino biológico, un recorrido personal con el que vas adquiriendo conocimiento, herramientas y el paso a paso para transformar tu vida en un maravilloso ecosistema biológico. Con este podcast tienes la referencia y la orientación. En la academia tienes el paso a paso con todo lujo de detalles. Tienes toda la información en la web. Te agradezco enormemente que estés formando parte de esto y que veas cómo algo que empezó como un podcast se está convirtiendo en un ecosistema vivo donde cada uno de vosotros jugáis cada vez más un papel fundamental para el equilibrio de la maravillosa comunidad de vida biológica. Que por cierto, si no has conseguido entrar en el grupo de Telegram, en la web también tienes cómo puedes acceder a la comunidad, donde estamos compartiendo mucha información, retos y contenido exclusivo que solo vas a encontrar ahí. Bueno, aunque creas que esto es solo un anuncio infiltrado, en realidad es el ejemplo de lo que te quiero explicar en este episodio. Y me explico. En los 2 episodios anteriores hemos comprobado cómo la luz queda almacenada en el ADN, en los genes, hasta que ésta se necesita. Los fotones de luz contienen toda la información correspondiente a ese gen, que a su vez, que habíamos dicho, es una parte de toda una ingente cantidad de información que completa tu ADN. A toda esa información de tu ADN podemos llamarla el holograma de lo que tú eres. Los planos, las instrucciones y los comandos que hacen que tú estés vivo y que funciones como funcionas en este momento. La información que tus células necesitan para saber cómo responder ante cada estímulo que reciban. Esos fotones, o lo que es lo mismo, esa información, nos decía Gariev que es proyectada cuando se necesita en forma de luz láser, luz polarizada que es dirigida hacia el líquido intracelular. Esos impulsos lumínicos estimulan varias reacciones celulares que dan como resultado la construcción de una proteína, cuyos aminoácidos dirigen la luz como el sistema de iluminación egipcio que te decía en el anterior episodio. ¿Recuerdas? Y esa luz quedaba, entre comillas, rebotando hasta densificar la información en una molécula proteica que corresponda.
En todo ese proceso lo que está ocurriendo es la proyección de la película que hay en los genes. Recuerda el ejemplo que te puse en el anterior episodio. Una vez que la proyección láser es disparada, eso graba la información en la pantalla de cine, que en este caso sería el líquido intracelular. Y para que esto funcione, ese líquido tiene que tener unas cualidades especiales. Cualidades tan especiales que es, sin duda, la parte del conocimiento biológico más impactante y que más relevancia tiene en todo lo que hablaremos de ahora en adelante. Abre tus oídos y todo tu ser, pues tenemos que hablar hoy del agua estructurada. Este es un tema tan fascinante como desconocido. Y sí, seguramente si sigues los temas actuales de biología y demás habrás escuchado por algún lado aquello de el agua mitocondrial, el agua EZ o el agua estructurada. Pero lo que te voy a contar va muchísimo más allá de esa información. El agua estructurada es el tapiz sobre el que se proyecta la luz de tu ADN. Y en definitiva de eso va todo, de proyección de una información que se materializa en distintas formas y que se mantiene unida por la conciencia biológica. Igual que este proyecto, Vida Biológica, que inició como una simple proyección láser de una pequeña información de todo un holograma de vida, pero que gracias a que ahí fuera existe toda una matriz de cristales de luz que me escucháis y captáis la frecuencia de onda emitida, esta información es propagada creando una red que ya podemos llamar comunidad, donde cada uno de vosotros sois esenciales para que la información que se proyecta a través de lo que yo hago tenga una materialización en el mundo 3D que habitamos y se cree una malla de tejido biológico que vive en coherencia con toda esa información, permitiendo así que la luz alcance cada punto de ese entramado de tejido vivo que ahora además permite soportar un proyecto de toda una academia, que no es otra cosa, esta academia, siguiendo el símil, que un órgano generado con ese tejido que tiene una función específica dentro de un gigantesco organismo. Este podcast es solo un gen que proyecta la información del holograma, pero que necesariamente tiene que haber una matriz de agua estructurada y proteínas que le den estructura a esa información. Como ves, no era únicamente un anuncio, es un método que quiero enseñarte para que proyectes la información que a ti te corresponde dentro de tu holograma y que entre todos formemos ese organismo con información renovada que vive en plena coherencia biológica. Si has comprendido este símil que acabo de hacer, has comprendido todo. Con lo que vamos a hablar a continuación cerramos el círculo, o mejor dicho, completamos el vórtice que comenzó tiempo atrás con el primer episodio de Nutrientes Biológicos, ¿recuerdas? Cuando te hablé por primera vez de la vitamina D y te dije que era un transmisor de información de luz solar. Después nos sumergimos en el mundo del colesterol, encargado de almacenar esa información y llevarla a cada célula de tu organismo junto con otros ácidos grasos como el DHA. Toda esa información energética llega a la célula que recibe esa frecuencia que es transmitida y fijada por los minerales. Ahí fue la primera vez donde te hablé de los cristales minerales, de las frecuencias y de las proyecciones que realizamos. Comprobamos cómo el agua de mar formó todas las condiciones para la vida y para que ésta se desarrolle en este planeta, y cómo alberga la información de todo este mismo planeta. De la misma forma que tu líquido intracelular permite todos los eventos en tus células. Llegamos entonces al ADN y como en el ejemplo que te puse del agua que viaja por el desagüe formando una espiral, sin darte cuenta hemos hecho eso mismo y ya estamos prácticamente del otro lado del vórtice, preparados para ordenar toda esa información y comenzar un nuevo pulsar de emanación. Vamos a usar la palabra adecuada para el momento, además, preparados para estructurar la información. Para ello necesito explicarte qué es en realidad el agua estructurada y qué implicaciones tiene, para que a partir de ese punto podamos ordenar todo lo visto hasta el momento. De sobra sabes que el agua es un elemento con características muy especiales. En otros momentos te hablé de los experimentos de Masaru Emoto que mostraban cómo cambia la estructuración de las moléculas del agua de acuerdo a la frecuencia que ésta reciba. Bien, pues esto es únicamente el principio, hay muchísimo más. Sí, el agua, del mismo modo que ocurre en lo físico, que se amolda al recipiente donde se encuentre, a nivel molecular ocurre exactamente igual. Solo que hay un detallito, un pequeño detalle de esos que no se nos puede pasar por alto. Cuando estamos hablando de átomos a nivel molecular y atómico, tenemos que considerar siempre algo fundamental que se nos olvida muchas veces. Entre átomo y átomo hay literalmente vacío.
Y seguramente ya habrás oído eso de que todo lo que existe en la realidad es el 99,9999% vacío y que el 0,00001 son los átomos, es decir, la materia. Por tanto, aunque tú estés percibiendo algo como sólido, en realidad es el 99,999% vacío, literalmente. Y esto es aplicable a todo, incluso al agua. Cuando digo que el agua se amolda al recipiente, energéticamente o en el campo cuántico se amolda en realidad a ese vacío. ¿Pero cómo así? ¿Cómo se va a amoldar a algo que es vacío? Bueno, mira, para hacértelo fácil y directo, pues me interesa que utilices tus neuronas un poco más adelante, ya lo entenderás. Eso que llamamos vacío no está vacío, está lleno de éter, de energía en otro estado, vamos a decir así. Ese éter es precisamente el recipiente del agua a nivel atómico. ¿Y esto qué implicaciones tiene? Bueno, para que lo comprendas en profundidad, demos un pasito más. ¿Qué es eso que llamamos éter? O plasma, que también se puede llamar. Si bien te he dicho recién que es energía, técnicamente sería mejor decir que es un estado de la materia, al igual que el sólido, el líquido o el gas. ¿Me sigues? Ese éter o plasma sería el estado previo a que algo se haga sólido, líquido o gas. Vale, para un minuto a pensar. Coge aire. Estos episodios te he contado cómo el ADN proyecta la luz que acaba haciéndose materia en forma de proteínas, ¿sí? Si el éter es un estado previo a que algo se densifique, indefectiblemente, antes de que se forme dicha proteína, tiene que existir esa misma información en otro estado, en forma de éter. ¿Me sigues? Vale. Luego, de algún modo, esos fotones de luz que son proyectados por el ADN tienen que moldear ese éter, ese vacío que está entre átomo y átomo de materia, para darle la forma exacta a esa misma materia. Vale, no te marees. El ADN tiene la información en su interior, ¿vale? Debido a los estímulos que recibe, entiende que tiene que activar un gen u otro. Ese gen que se activa emite literalmente luz. Y ahora te estoy conectando un pasito más. Esa proyección de luz moldea la matriz que llamamos vacío, que llamamos éter, y que a su vez es el estado previo de la materia que llamaríamos proteína una vez que se haya formado. Volviendo al ejemplo de proyección de cine que ya te puse en el anterior episodio. Imagínate que antes de la pantalla de proyección hubiera una finísima tela, imperceptible para el ojo humano, pero que hace de filtro, como esos filtros que se usan en las cámaras fotográficas profesionales. Ese filtro sería el encargado de ordenar y optimizar la imagen proyectada para su visionado, quitándole brillos molestos, corrigiendo los rojos o dando más nitidez a la imagen. Una vez que haces que la luz pase por ese filtro, tú ves una imagen estupendísima. El éter, en este caso, funcionaría de manera similar. Esa proyección de fotones de luz pasa por un mar de energía de vacío que termina de, entre comillas, acomodar la información para que en el plano 3D en el que vivimos puedas ver la realidad y sentirla. Bien, pues volvamos al punto en cuestión. Ese éter, decíamos, es el recipiente de la realidad, incluida el agua. Solo que el agua es un elemento con especial sensibilidad, vamos a decir. El agua sería a la materia 3D como el éter es a la información electromagnética. Tú puedes dar forma al agua poniéndola en una botella, ¿cierto? Pues del mismo modo tú puedes dar forma al éter con otro recipiente frecuencial, vamos a decirlo así. Y hay tantos recipientes como frecuencias haya. ¿Me sigues? ¿Que pones música clásica? Eso es un recipiente hermoso con formas geométricas. ¿Que en vez de eso pones palabras denigrantes contra ti mismo en el ambiente? Eso es un recipiente muy poco acogedor para el agua, un colador, vamos. Es por ello que el agua guarda no solo la forma física del recipiente, sino también la información electromagnética que hay en el ambiente. Ese guardar la información electromagnética se traduce en que cada molécula de agua se dispone en el espacio de acuerdo al patrón de esa misma información. Y dependiendo de cómo se posicione la molécula, la orientación de la misma y cómo se relacionen con las demás, podemos decir que ese agua tiene una estructura definida o está totalmente desestructurada. Puedes entender entonces que dependiendo del estado y del medio donde se encuentre el agua, esta va a tener una estructura más o menos definida. Si está en forma de hielo, al ser un sólido, tiene una estructura muy definida y contundente, mientras que si está en formato gaseoso, pierde la estructura y se dispersan las moléculas por el ambiente. Entre esa estructuración del hielo y esa no estructura del gas, hay toda una gama de estructuras que tiene dicha agua. Vale, ¿y por qué nos importa esto?
Bueno, porque además de que el agua es el medio de tu organismo, siendo más de un 70% agua, también nos interesa porque dependiendo de lo estructurada o no que esté el agua, esta puede transmitir mejor o peor los impulsos bioeléctricos. No sé si estás al tanto, pero el agua es una molécula con polaridad, es decir, con una zona electropositiva, la del hidrógeno, y otra zona electronegativa, la de los oxígenos. Y esto, aunque parezca algo nimio, es lo más determinante en lo que estamos hablando. No es lo mismo que una molécula de agua esté orientada hacia un lado que hacia otro. Los signos positivos o negativos de la carga cambiarían de orientación y eso hace cambiar todo. Recuerda lo que hablamos también de los iones minerales. Unos son electronegativos y otros son electropositivos, por lo que estos van a interaccionar directamente con las cargas del propio agua, ayudando a una mayor o menor estructuración de la misma. Y precisamente es gracias a esa diferencia entre el potencial positivo y el negativo que tu célula es capaz de vivir y su membrana es funcional. Por tanto, imagínate por un momento que algo desestructura totalmente el agua y las polaridades de tu imán se vuelven locas y caóticas. La vida no sería posible, igual que el planeta que tiene su polo positivo y su polo negativo. Si esto se invierte, se prepara una fiesta buena en la superficie del planeta. Bueno, pues lo mismo ocurre dentro del organismo de tus células. Y como último punto antes de continuar con el tema, es importante que conozcas que hay una estructura especial que todo apunta a que hace que el agua se comporte mejor bioeléctricamente y por tanto es mucho más beneficioso para nuestra salud. Esta estructura sigue un patrón geométrico hexagonal, exactamente igual que el panal de abeja. Cada uno de los vértices de esa estructura correspondería a una molécula de agua y cada arista serían los puentes o enlaces que se unen entre moléculas para formar esa unidad hexagonal. A su vez, ese hexágono se une a otros, formando literalmente lo mismo que el panal de abejas. Y eso genera toda una malla que hace que el agua cambie algunos aspectos. Cuando tú ves ese agua estructurada, o mira, guarda este nombre que también se dice así, ese agua hexagonal es mucho más viscosa que el líquido que nosotros habitualmente bebemos. Y es que el agua en estado líquido, dependiendo de la temperatura y de muchos otros factores que enseguida te cuento, tiene otra estructura, que sería pentagonal, no hexagonal. La pentagonal es el agua más común. El agua hexagonal necesita cierto contexto para establecerse. Que aprendas las claves de cómo estructurar este agua o no puede cambiar por completo tu estado de salud, literalmente. Este es uno de esos conceptos que generalmente no se conocen, pero que una vez los conoces tiene el potencial de cambiar tu vida por completo. Cuanta más agua estructurada o más agua hexagonal tengamos en nuestro organismo, mejores propiedades bioeléctricas y por tanto mejor salud vas a tener. Pero físicamente hay un pequeñito inconveniente. La estructura del agua varía en función a la temperatura en la que se encuentra. Como ya te dije, el agua en forma de hielo a unos 30 grados bajo cero está completamente estructurada, es decir, todas sus moléculas conforman hexágonos en vez de pentágonos. A unos 10 grados centígrados ya esa estructuración se reduce hasta un 22%, por lo que puede suponer que a temperatura normal de nuestro organismo no existiría prácticamente agua estructurada entonces. Esto es lógico pensarlo, pero como en todo, nuestro cuerpo y nuestra biología tiene unos cuantos ases en la manga. El primero ya te lo adelanté. El hecho de que en el agua haya minerales con polaridad participa de esa estructuración, siendo especialmente el sodio el que ayuda más a mantener la estructuración hexagonal del agua, para que luego te digan que comas sin sal. Y por ejemplo, el cloro, en cambio, polariza las moléculas de agua de tal manera que ésta queda totalmente desestructurada. Ahora piensa un momento en el tratamiento de aguas que se hace habitualmente. O piensa también en el agua con baja mineralización que bebes embotellada. Suerte que tú ya estás haciendo la toma de agua de mar diaria que te recomendé, ¿verdad? Ay, otra vez la tos, hacía tiempo que no me entraba. Con estas claves puedes entender entonces que alguien que no reponga correctamente sus minerales tendrá un terreno más pobre, un agua más desestructurada y una menor capacidad de conductividad bioeléctrica. El segundo de los ases que se guarda en nuestra biología para la estructuración del agua es uno que será posiblemente el que ya conozcas, si has escuchado hablar algo sobre este tema: nuestras mitocondrias.
Cuando éstas generan el ATP para dar energía a tus células, al final de todo el proceso de fabricación, con los hidrógenos y el oxígeno, forman el agua estructurada que se almacena en una zona que se llama zona de exclusión. De ahí que puedas haber escuchado nombrar también como agua EZ por sus siglas en inglés. Total, que este tipo de agua tiene una viscosidad especial y por su conformación en las mitocondrias son literalmente las baterías de tus células. Los electrones que recorren toda la mitocondria durante el proceso de creación del ATP acaban almacenados en ese agua estructurada y es precisamente ese agua el que te da el mayor potencial redox antioxidante de tu organismo. Pero como te dije al inicio, este tema no se reduce únicamente al agua de las mitocondrias. En los estudios llevados a cabo por uno de los máximos exponentes de esta materia de agua estructurada, el Dr. Mi-Sik Young, comprobó, ¿a que no sabes qué? Una sorpresita. Que el agua que se posiciona precisamente alrededor del ADN en el núcleo de la célula se mantiene estructurada y que cuando hay algún tipo de daño en el ADN se puede observar cómo esa misma agua está desestructurada. Luego esto va en los dos sentidos. El agua desestructurada puede condicionar el estado y el comportamiento de tu ADN, de la misma forma que cualquier daño en el ADN desestructura el agua que hay a su alrededor. Y estamos de nuevo en el tema de estos dos anteriores episodios. Ahora pensemos un momento juntos. Te he venido hablando de que el ADN contiene en su interior biofotones, fotones de luz, que cuando son necesarios se liberan como si de un láser se tratara. Te he comentado también que esa luz es proyectada como una película de cine y que la pantalla es precisamente el líquido intracelular. Líquido que estamos viendo que puede estar más o menos estructurado. Imagina por un momento una pantalla de cine que esté dañada, que tenga una raja en una parte o que esté doblada en otra. La proyección de la película no sería óptima, ¿verdad? Bueno, pues aquí ocurre lo mismo. Si el agua a través del que se proyectan los biofotones tiene una muy baja estructuración, la transmisión de esos biofotones puede verse afectada. Tiene que ser de verdad un daño muy grande para que realmente no se pueda proyectar, eso es así. De hecho, eso supondría la muerte celular. Pero sí que puede ocurrir que haya, entre comillas, interferencias en la transmisión de información o que la imagen del gen proyectada no se plasme tal cual está en las instrucciones. ¿Me sigues? Esto puede acarrear consecuencias como que una proteína no esté correctamente fabricada o que sea fácilmente dañable o oxidable, por lo que perderíamos calidad de las mismas. Por lo que sí, que el agua esté lo más estructurada posible, insisto, es vital para tu salud. Pero tranqui, no me seas hipocondríaco o hipocondríaca, que si tu biología aprendió algo con los eones de evolución que lleva, es que todo aquello que sea vital para la supervivencia tiene siempre varios mecanismos de regulación por si alguna vez alguno de ellos falla. Aquí no iba a ser menos. Por el momento hemos visto los minerales, las mitocondrias y el ADN. Y vamos ahora con el que quizá es el más importante de todos y que por ello he tenido que hablarte del agua estructurada en este episodio. Las proteínas. Las moléculas de agua que rodean a las proteínas no son libres, son fijadas por los aminoácidos que conforman las proteínas. De este modo, las capas de hidratación que rodean cualquier proteína son ampliamente estructuradas, lo cual sirve de protección para optimizar la infinidad de procesos biológicos que tiene que desarrollar una proteína. Esa forma de agua hexagonal resuena, y esta es la palabra clave, con los aminoácidos responsables de la estructura celular, por lo que las moléculas de agua se estructurarán con la forma que estos aminoácidos indiquen. Y, importante, que no se te pase por alto que esos aminoácidos son producidos a partir de una proyección de luz de tu ADN, es decir, a partir de una frecuencia que contiene una información específica. Luz, frecuencia, vibración. Tesla ya nos decía que si queremos conocer los secretos del universo debemos verlo como frecuencia. Mente honda, ¿recuerdas? Y atento, atenta, que esto te va a servir cuando vayas el próximo día al trabajo. Hazme caso, que te lo vengo diciendo. Bueno, pongamos todo esto dimensionado a nivel macro, en todo tu organismo, para que comprendas la profundidad que tiene todo esto. Y para ello vamos a hablar de la proteína más abundante que tenemos en el organismo, el colágeno. ¿Ves, Mari? Si ya sabía yo que hacía bien en tomar colágeno todos los días. Bueno, pues el colágeno, que es la proteína más abundante de nuestro organismo, forma parte de articulaciones, del cartílago, de la piel y de un tejido que es el más relevante de todos, aunque generalmente es el que menor caso se le suele hacer, el tejido conjuntivo.
Este tejido conjuntivo es formado por cientos y cientos de capas de colágeno entrelazadas y otros componentes. Y este envuelve todo nuestro cuerpo. Forma nuestros ligamentos y unas estructuras que llamamos fascias, que son como una especie de sabanillas que envuelven los músculos, los tendones, los huesos y que tienen una continuidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que tengamos una sabanilla por cada músculo, sino que es una especie de enorme sábana que se pliega infinitamente rodeando todas las estructuras internas de nuestro cuerpo. Y por si no lo conocías antes, la fascia es eso que comúnmente llamamos el nervio del filete cuando comes la carne que comes. Total, que las fascias y en sí el tejido conjuntivo es lo que hace que tu cuerpo se mantenga unido internamente y que se transmitan las tensiones mecánicas entre las distintas partes, cuestión que es imprescindible, por ejemplo, para caminar, para estar erguido, para estar sentado o para estar en la postura que quieras estar. Sin las fascias y los ligamentos seríamos una masa amorfa de carne y huesos. Y una característica más de este tejido que te hará conectar varios temas si es que estás atento o atenta. Este tejido es el tejido que más agua almacena de tu organismo. ¡Anda! Muchas capas de proteína entrelazadas con agua entre medias. Me interesa. Bueno, pues aquí las investigaciones realizadas sobre este tipo de tejido en la temática que hoy estamos abordando arrojan unos resultados realmente impresionantes. Mira. El científico Pollack en el 2006 ya nos decía, y cito textualmente, cuando se asocia a estructuras proteicas, el agua puede mostrar una tendencia a comportarse de forma cristalina y a verse influida por las propiedades que conforman la célula, exhibiendo organizaciones estructurales que difieren de lo que se denomina agua a granel, que es otra forma de decir el agua estructurada. Bueno, ¿cómo ha dicho? A comportarse como de forma cristalina. ¿Y a qué te recuerda eso de los cristales en las células? Déjame pensar, Roberto, que ya me estás mareando con tanto dato. Ya te lo avisé, que en este episodio completábamos el vórtice pasando por su centro, como si de un huracán se tratase. Entonces es normal que te marees, pues toda la información y todos los conceptos tienen que pasar por un pequeñito agujero de vacío. ¿Agujero de qué? De vacío. Es decir, lleno de éter. Pues si no te he perdido por el camino, estamos en el punto clave de todos los episodios que hemos realizado desde el de la vitamina D. Te pido un poco más de atención, pues lo que aquí vas a escuchar, si consigues interiorizarlo, tiene el potencial de cambiar literalmente tu mundo. Va a ser un poquito intenso, entonces probablemente necesites escucharlo más de una vez, pero bueno, para eso estamos. Ya lo tienes grabado, puedes darle para atrás y volverlo a escuchar. Vamos con ello. Te decía hasta ahora que el agua y los iones disueltos que rodean las proteínas están muy ordenados, formando junto con estas unos filamentos que se entrelazan y que hacen una especie de cadena o de malla continua que llamamos a nivel macro las fascias. Bien, pues ya en 1984, fíjate si ha llovido desde entonces que se sabe todo esto, y tú vas a tener que enterarte por un zumbao que hace un podcast supuestamente de salud, aunque cada vez cuenta historias más raras. Bueno, pues Sasaki, que es el nombre del científico, en su estudio de 1984 nos suelta la siguiente joya sobre las fascias. Dice, este sistema constituye una red de enlaces de hidrógeno que puede soportar la conducción rápida de saltos de protones mucho más rápidamente que la conducción de señales eléctricas por los nervios. En otras palabras, los movimientos de las proteínas generan deformaciones vibracionales de los enlaces peptídicos, que implicarán ondas de polarización a lo largo de las proteínas, acompañadas de conducción de protones en la capa de agua estructurada. Te hago la traducción al lenguaje habitual. La conformación del hidrógeno, es decir, cómo se posiciona estas moléculas en el espacio cuando éste forma agua estructurada alrededor de las proteínas, se comporta como una especie de malla, con propiedades cristalinas que decía Pollack anteriormente, que son como una especie de autopista de información muchísimo más veloz que el impulso nervioso. No sé si recuerdas que te dije en el anterior episodio que necesariamente tenía que haber un sistema de comunicación más rápido que los nervios. Pues he aquí, tu tejido conjuntivo.
Este es un regalito para mis compañeros osteópatas. Nos dice Sasaki que cuando hay movimientos o deformaciones por la tensión de esta malla, generan vibración que se transmite a través de todo el tejido, lo que polariza las proteínas, es decir, las ordena en el espacio. Y además eso permite la conducción de protones y de fotones de luz. Con lo cual, cada vez que se tensionan tus fascias, es decir, con cualquier movimiento que realices, estás provocando una vibración bioeléctrica que transmite la información a todo tu organismo. Con lo cual constantemente hay como un wifi de luz y vibración que está informando a tus células de todo lo que ocurre en cualquier parte del cuerpo. Y una consecuencia de esto, que te lo digo ahora como una curiosidad, pero que es muy importante, cuanto más te muevas, más energía bioeléctrica vas a producir. De ahí que la actividad física resuelva casi cualquier problema de falta de salud, ya sea física, emocional o mental. Así que muévete, carajo. Bien, ¿estás lista o lista para poner una pieza más en el puzzle? Más vale que sí, porque yo lo voy a hacer igualmente. Mira, esto que te acabo de mencionar hace referencia directa a cómo se envía la información, es decir, cómo se libera la información almacenada en tus células. ¿Recuerdas cuando hablamos de los cristales minerales? Te dije que estos son los encargados de fijar la información y hacerla reverberar en el organismo. ¿Y recuerdas que te puse el ejemplo del cuarzo que cuando se presiona da una frecuencia eléctrica constante? Bueno, he aquí cómo se produce la compresión, entre comillas, de tus cristales minerales para que estos liberen la información al wifi de luz que te acabo de mencionar. Tu tejido conjuntivo y la tensión mecánica que soporta produce ese efecto bioeléctrico. Bueno, pues con estas tenemos ya todas las piezas del puzzle colocadas. Vamos a tomar perspectiva para que veas el hermoso dibujo que hemos hecho y puedas llevarte esa imagen a tu día a día. Respira hondo. Venga, que vamos a unificar todo. Somos seres bioeléctricos, que tomamos la energía y la información del entorno que nos rodea en forma de luz solar, en forma de electrones de la Tierra, en forma de iones, por ejemplo en el agua o en los nutrientes, en forma de esos mismos nutrientes como alimento, como el DHA, etcétera, etcétera. Y toda esa información nuestro organismo la traduce a moléculas. La luz del sol la transforma en vitamina D y en otras hormonas como el cortisol. Y que se generen unas hormonas esteroideas u otras depende precisamente de la información que influye frecuencialmente sobre el colesterol que habíamos dicho. Los electrones de la Tierra, en su forma libre, son usados por las mitocondrias para formar ATP y agua mitocondrial. Ese agua mitocondrial almacena los electrones, al igual que también lo hace el DHA en formato ácido graso, lo que nos permite tener una pila de carga bioeléctrica para funcionar sin necesidad de estar continuamente conectados por cable, como tu teléfono móvil, por ejemplo. Por su parte, los iones captados por el agua y por los nutrientes se disuelven en el agua de nuestro organismo y le dan la capacidad de conducción eléctrica. Esa capacidad de conducir información depende de que exista una diferencia de potencial entre cargas positivas y cargas negativas, y para ello, tanto el agua como los iones tienen que estar correctamente estructurados. El ADN, las mitocondrias y las proteínas mantienen esa estructuración. Cuando además existe un entramado proteico como el colágeno y el tejido conjuntivo, se forma una malla capaz de enviar información en forma de biofotones, protones, electrones, frecuencias y sonido en definitiva, de forma más rápida que un impulso eléctrico. Con la deformación mecánica de esas fascias se genera la vibración que envía la información de cada célula a todo el conjunto del organismo, formando, y atento, que aquí viene la clave, un holograma de información. Este wifi orgánico o holograma mantiene informado a todas tus células de todo lo que ocurre en el organismo a tiempo real. Ese holograma, por tanto, está conformado por las distintas frecuencias de cada tejido, más las frecuencias que tus pensamientos, emociones y palabras generan. Y recuerda que tu cerebro es en realidad un proyector holográfico que envía dichas señales al campo cuántico que llamamos exterior o el entorno. Esas señales enviadas resuenan con una gama de frecuencias específicas. Cuando se produce esa resonancia entre la frecuencia que envías y la externa, se produce el colapso de onda, haciendo que tú percibas las partículas del exterior como si fuesen materia, pero en realidad son energía colapsada.
Esa energía colapsada forma la materia de las situaciones que tú te encuentras en el día a día y que percibes a través de tus sentidos. Esas señales que percibes por tus sentidos son nuevamente traducidos a impulsos bioeléctricos que entiende tu ordenador holográfico llamado cerebro y que una vez procesados son enviados de nuevo al holograma completo de información de tu organismo. Esa frecuencia generada por el cerebro tras procesar la información del exterior es enviada a cada célula a través del Wi-Fi, lo que hace que instantáneamente las células cuya frecuencia resuenan con la señal enviada respondan y cambien su comportamiento biológico. Ese cambio en el campo vibracional de la célula moldea de forma distinta el vacío, es decir, el éter, lo que cambia las señales bioeléctricas de la célula y hace que el ADN tenga que emitir una señal en respuesta a lo que está percibiendo. Esa señal activa un gen, que libera nuevamente fotones de luz como si fuese un láser. Esos fotones cambian la información nuevamente del éter a nivel de la célula y acaba colapsando la señal formando una nueva proteína que a nivel físico será la encargada de responder ante los estímulos que la célula recibió previamente. Esa creación de proteína retroalimenta el wifi de la información, es decir, transmite nuevamente información a todo el campo. Y cuando los cambios producidos son muy masivos o intensos, estos consiguen cambiar el holograma bioenergético de tu organismo. Con ese cambio que realiza todo tu holograma de información, y aquí viene una de las claves importantes, tu frecuencia y tu vibración cambia, lo que hace que la señal que emites al exterior sea distinta y por tanto las ondas con las que resuenan afuera también cambien. ¿Y qué implica esto? Bueno, pues que si cambias la frecuencia que emites de tu interior, cambia lo que entramas en el exterior. Es decir, que aquello con lo que te encuentras afuera se modifica, cambia. Situaciones, personas, energía en general, todo eso varía si tú varías la frecuencia de tu interior. ¡Fua! Vaya puzzle, niño. Bueno, te he intentado explicar cómo funciona el simulador del videojuego en el que estamos. Si lo necesitas, escúchalo de nuevo un par de veces o 3 para interiorizarlo. Venga, dale, que te espero. ¿Ya? Bueno, te prometí que toda esta avalancha de información es para usarla en tu día a día. Rescato algunas de las claves de todo lo que hemos ido hablando en estos episodios. Primero, todas las células de tu cuerpo se comunican a través de la información que viajan con los biofotones. Segundo, que la comunicación entre las células sea efectiva depende específicamente de la coherencia, y esto es clave, que exista entre las distintas señales enviadas. Si no hay coherencia entre las señales, no hay una comunicación eficaz e incluso se puede generar caos. Tercero, esos biofotones son captados del campo exterior y a través de una fuerza de microgravitación que ocurre en tu ADN, estos son almacenados en tus genes. Posteriormente serán usados para proyectar parte de todo ese holograma de información que tú eres. Además, cada una de tus células posee una conexión directa con el éter a través de lo que hemos llamado el agujero de vacío, que ya sabes que no es vacío, que está lleno de éter. Ese agujero de vacío o de éter es el causante de que las células puedan emitir luz directamente, biofotones. Cuarto, esa información sutil enviada en formato de luz y frecuencia moldea al éter, que a su vez moldea a la materia. Y quinto, por tanto, la materia no es más que la manifestación física de la información sutil que ha moldeado al éter, que éste moldea a la materia. Bueno, y si estás comprendiendo toda esta información que estoy transmitiendo, te tiene que venir una pregunta clave en todo esto. ¿Cuál es tu información sutil que da lugar a tu cuerpo físico? Mira, te respondo directamente. Tu conciencia. Tus pensamientos, emociones, palabras, conocimiento, experiencias, creencias, educación, cultura, todo eso que da forma a tu carácter. Eso genera un patrón de información y tu vehículo llamado cuerpo físico se desarrolla a su imagen y semejanza. Y si has comprendido esto, estarás en disposición de entender que si cambias esa información sutil, cambiarás cómo se comporta tu cuerpo e incluso hasta la forma de tu cuerpo. Y esto es literalmente así. Tienes el cuerpo que tienes porque tienes la conciencia que tienes.
te lo repito. Tienes el cuerpo que tienes porque tienes la conciencia que tienes. Y esa conciencia se forja a través de las creencias, de las acciones, de los comportamientos, de los hábitos, etcétera, etcétera, que tú tienes en tu día a día. Cambia esos hábitos, esos comportamientos y sobre todo esas creencias y cambiarás tu cuerpo físico. Tu ADN proyectará una información distinta y cambiará literalmente la estructura de tus células y con ello la de tu cuerpo físico. Pero con eso no se produce cambio solo en tu cuerpo físico, sino que recuerda, se modifica también la señal que emites al exterior. Y si cambias la señal emitida, cambias lo que entramas en el exterior. Luego el próximo día que estés en el trabajo y tu jefe te toque la moral, o el del banco te ponga problemas, o entrames a un capullo en la calle, pregúntate, ¿qué señal estoy emitiendo yo para que entrame a estos capullos? ¿Qué frecuencia estoy emitiendo para que colapse la onda de un capullo en vez de una persona amable? Y por tanto, la siguiente pregunta que cae por su propio peso. ¿Y qué tengo que cambiar yo entonces para no entramar más a ese tipo de situaciones? Preguntas que abren un universo y que te ponen en una posición totalmente distinta, dejando de ser víctima de lo que te ocurre para entender que eres responsable de lo que entramas. Ese cambio es tan fuerte que cambia tu vida por completo. ¿Y cómo cambio? La eterna pregunta. Antes de abordar cómo cambiar, has de detectar en ti qué hay que cambiar. Por ello, en esta siguiente temporada del podcast nos adentramos en comprender mucho mejor cómo funciona tu sistema nervioso, cómo funciona tu mente, tu sistema de creencias, tu sistema de percepción y todo eso aderezado con claves que solo la biología te puede aportar. Te demostraré que eso que crees que eres tú no es más que la resultante de tu cultura, educación, de tu experiencia. Y que, amigo, amiga, toda esa información nada tiene que ver contigo. Y vas a comprender, por ejemplo, cuando una persona tiene un sentimiento profundo de desvalorización, por qué su cuerpo responde destruyendo tejido óseo, muscular, etcétera, etcétera. Siendo esta la información sutil subyacente que yace detrás, por ejemplo, de un cáncer óseo o de una alteración musculoesquelética importante. Si llegado aquí te has mareado, es normal. Acabamos de cruzar el vórtice que te decía, pasar del otro lado del agujero de vacío y vas a comprender a partir de ahora los hilos sutiles de tu realidad biológica, para que cuando estés en la situación que estés, seas capaz de comprender y cambiar en ti lo que quieres que cambie afuera y viceversa. ¿Y qué tiene que ver todo esto con tu salud? Todo, pues toda enfermedad tiene un origen sutil muy claro, la incoherencia. Incoherencia entre quiero hacer tal cosa pero no debo, o me veo obligado a hacer algo que no quiero hacer, o me gustaría salir de tal situación pero no sé cómo hacerlo, o me pasó tal cosa de imprevisto y no supe reaccionar. Todo divisiones sutiles que colapsan incoherencia biológica ante la que tu cuerpo tiene que responder. Por suerte, estás en Vida Biológica, el podcast de salud que te cuenta todo aquello que jamás escucharás en un podcast de salud. Nos sentimos en los siguientes episodios. Y estate atento de la comunidad de Vida Biológica que vienen muchas cosas. ¡Salud!